ya. Vamos a grabar. Y vámonos por favor a Primera de Corintios. Primera de Corintios capítulo 1. Vamos a leer capítulo 1, parte del capítulo 2 y vamos a trabajar ahí. Es un tema muy importante ya que estuvimos pasando por la temporada del Pentecostés, del Shavuot, y que hemos venido meditando muchas cosas y que hemos sabido que este año el énfasis del Pentecostés, aunque suene lógico, aunque suene redundante, el énfasis del Pentecostés de este año es precisamente que seamos testigos fieles, que seamos testigos efectivos, que hagamos lo que tenemos que hacer con la llenura del Espíritu Santo. En otros años hemos celebrado Pentecostés con otros énfasis que el Señor nos ha regalado, que el Señor nos ha dirigido, ¿cierto? Pero este año es muy importante que nosotros entendamos que hay un conteo regresivo, que Cristo viene, eso lo hemos sabido, pero estamos en la época y somos la generación que está más cerca del cumplimiento de todo lo prometido, de todo lo que se está esperando, de todo lo que está escrito en ese sentido. Tal vez nosotros seamos la penúltima o la última generación del gran despertar antes de que nuestro Señor retorne. Entonces tenemos que estar preparados y tenemos que tener nuestras lámparas con aceite. Tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Primera de Corintios capítulo 1, y vamos a empezar la lectura. Voy a predicar con la Biblia a las Américas. Dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y Sóstenes, nuestro hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Esto me gusta. Con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Es un saludo muy interdenominacional y que lastimosamente tocó inventar la palabra interdenominacional porque originalmente lo denominacional no está en la Biblia. El diseño de Dios no era la variedad de las denominaciones. El diseño de Dios es la multiforme gracia de Dios, la multiforme gracia del Espíritu para manifestarse en las iglesias, en las comunidades, en las ciudades de la tierra, pero no como denominaciones. Y tenemos que empezar a dejar que el Espíritu de Dios nos ministre en este sentido, ¿cierto? Porque tenemos que aprender a ver el mover del Espíritu en los demás, sin desconocer lo que ha puesto en nosotros y la identidad que nos da como una casa ministerial, como una familia en Cristo, pero que aprendamos a ver cómo Él se está moviendo en las otras familias de la fe de otras ciudades, de otras naciones, y pues como ya existen las denominaciones, hay que mencionarlo en otras denominaciones. Gracias a vosotros, vamos en el versículo 3, gracias a vosotros y paz de parte de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre doy gracias a mi Dios por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todo fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en todo conocimiento. Así como el testimonio acerca de Cristo fue confirmado en vosotros, de manera que nada os falta en ningún don, esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Voy a volver a repetir algo que está en el versículo 5, porque en todo fuisteis enriquecidos en Él. ¿Oyeron, sembradores? Y esto es para todo el que después vea este video, y esto es para nuestros invitados, porque en todo fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en todo conocimiento.
así como el testimonio acerca de Cristo fue confirmado en vosotros. Versículo 7, de manera que nada os falta en ningún don, esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por medio de quien fuisteis llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos os pongáis de acuerdo y que no haya divisiones entre vosotros, sino que estéis enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay contiendas entre vosotros. Me refiero a que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas, yo de Cristo. ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso fue Pablo crucificado por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que no bauticé a ninguno de vosotros, excepto a Crispo y a Gayo, para que nadie diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a los de la casa de Estéfanas. Por lo demás, no sé si bauticé a algún otro. Pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con palabras elocuentes, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Repito el 17 y el 18, pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con palabras elocuentes, para que no se haga vana la cruz de Cristo, porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Porque está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el escriba? ¿Dónde el polemista de este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Porque ya en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios. Por medio de su propia sabiduría agradó a Dios, mediante la necedad de la predicación, salvar a los que creen. Impresionante, es por la necedad de la predicación. Dice: mediante la necedad de la predicación, salvar a los que creen. Porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Mas para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Versículo 24, para que lo tengan no solo resaltado en sus Biblias, sino en su corazón. Mas para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Pues considerad, hermanos, vuestro llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención, para que tal como está escrito, el que se gloría, que se gloríe en el Señor. Capítulo 2. Cuando fui a vosotros, hermanos, proclamándoos el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría,
Pues nada me propuse saber entre vosotros, excepto a Jesucristo y este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y con temor y mucho temblor. Y ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Se lo vuelvo a leer. Y ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría no de este siglo, ni de los gobernantes de este siglo, que van desapareciendo, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria. La sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido, porque si la hubieran entendido, no habrían crucificado al Señor de gloria. Sino como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Qué tiene Dios preparado? Para los que le aman. Versículo 9 del capítulo 2. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre. Son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Dejemos ahí por ahora. ¿Por qué estamos haciendo esta lectura después de haber celebrado Pentecostés, después de meternos en esa atmósfera, después de estar en esas aguas? Porque Dios quiere que seamos testigos, porque el Espíritu de Dios está en nosotros para que seamos testigos. Pero resulta que vivimos como si no tuviéramos al Espíritu. Se los va a explicar. Tenemos al Espíritu y decimos que creemos que tenemos al Espíritu de Dios. Y decimos amén cuando el pastor dice tenemos que ser testigos. Pero a la hora del té nos preocupamos y decimos, no sé cómo ser testigo. No he hecho un curso especial para ser testigo. No tengo la facilidad de fulano o de sutano para predicar y para ser un testigo. No tengo el don de sanidad o el don de profecía o el don de fe o el don de milagros que tiene fulano, perano y sutano para poder ser testigo. Entonces siempre estamos como mirando lo que no tenemos. Es que no tengo los folletos de esto, no tengo el manual de aquello, no tengo estas Biblias, no tengo esto. Siempre estamos pensando en lo que no tenemos cuando leemos a un Pablo diciendo que no usó todo lo que él tenía. Porque recordemos que Pablo era un erudito. Pablo fue formado como fariseo de fariseos, discípulo de Gamaliel, uno de los fariseos más renombrados y más importantes de su época. Pablo tenía todo el conocimiento, la formación, el lenguaje, los idiomas, tenía todo. Pero sin embargo lo leemos en 2 Corintios 4 diciendo, y ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Pastor, ¿y a qué viene todo esto? Y el capítulo 1, donde Pablo hablaba de los que se dividían, y unos diciendo yo soy de Pablo, otros diciendo yo soy de Apolos, yo soy de Cefa, y tal vez los más espirituales, entre comillas, o religiosos, diciendo yo soy de Cristo. Les voy a decir que tiene que ver todo eso, que cuando nosotros perdemos de vista el poder del Espíritu en nosotros y la esencia del Espíritu Santo en nosotros, nos empezamos a identificar con los hombres. Entonces unos se identifican con la escuela de Pablo, otros se identificaban con la escuela de Apolos, otros con la escuela de Cefas, diciendo
es que yo soy de ahí, ¿cierto? No es que yo hice el curso del pastor tal, del apóstol tal, del profeta tal, es que... Y Pablo dice, es que somos el de Cristo. Y Cristo no está dividido. Pero la única manera de yo poder hablar así es cuando yo dependo del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Y cuando yo dependo del Espíritu Santo, entiendo que soy del Señor, puedo apreciar la multiforme gracia y yo me siento partícipe de la multiforme gracia. Es decir, primero que todo me desligo de los rótulos que ponen las denominaciones, las escuelas y los títulos de los distintos ministros. Yo me desligo de allí en el sentido de que a mí no me limita si me formó o no me formó fulano de tal. No me limito por eso. No me limito si soy o no soy de tal denominación o de tal otra. Entonces no me comparo con otros. Ese es el punto al que yo quiero llegar. No me comparo pensando que de pronto es mejor Josué, Alejandro, Nelly, Verónica, Jacqueline, etcétera, porque estuvo en tal iglesia o participó de tal seminario o pudo comprar tal libro o hacer tal capacitación. Yo me tengo que desprender de todo eso. Todo lo que hayamos estudiado, todo en lo que nos hayamos capacitado, los que hemos tenido la bendición de ir a escuelas de esto, de aquello, qué rico. Pero no podemos calificarnos a nosotros desde ahí. ¿Por qué? Porque nuestra calificación es el Espíritu Santo en nosotros. Nosotros necesitamos llevar el Evangelio con demostración del Espíritu y de poder. Quiero que analicemos lo siguiente. En el capítulo 1, Pablo está diciendo en el versículo 18, porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Necesitamos entender, amados, que la palabra de la cruz no es algo por lo cual debamos esforzarnos para que suene agradable y entendible a otros. Se lo voy a volver a repetir. Yo no necesito esforzarme para que la palabra de la cruz suene razonable, entendible o aceptable a los oyentes. Yo solo me tengo que enfocar en decir la palabra de la cruz. ¿Qué es la palabra de la cruz? La palabra de la cruz es contarle a otros qué hizo Jesús en la cruz y cuál es el beneficio de los que creemos en la obra de Jesús en la cruz. La palabra de la cruz es, por decir algo, Jesús está crucificado, está en medio de dos malhechores, un malhechor le rechaza, lo vitupera, se burla de él, le dice que si él fuera el Hijo de Dios, ¿por qué no se baja de ahí? Todo eso. Pero el otro malhechor le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso es la palabra de la cruz. Una palabra que no tiene lógica, que no tiene sentido, pero que es verdad. Y que trae esperanza. Y que es así como nos tenemos que expresar. Pero para nosotros podernos expresar con esa confianza, necesitamos andar en el Espíritu. El eterno discurso o cantaleta, como le quieran decir, del pastor Alejandro y de la pastora Joana. Andemos en el Espíritu, andemos en el Espíritu. Porque cuando andamos en el Espíritu, decimos la palabra de la cruz y la palabra de la cruz activará, despertará y traerá luz a quienes. Lo dice en el versículo 24 del capítulo 1, a los llamados. Mas para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios, no más. No necesitamos adornar la palabra de la cruz, no necesitamos inventar estrategias extrañas, no necesitamos atraer a la gente con cosas rimbombantes,
sino que simplemente necesitamos, es distinto, producir oportunidades para llevar la palabra de la cruz. Quiero que entendamos la diferencia. Hay iglesias, hay ministros, hay personas que hacen grandes esfuerzos económicos, intelectuales, logísticos, operativos para presentar la palabra. Y pareciera que todo lo demás brilla más y se nota más que la palabra de la cruz. La palabra de la cruz queda así como metida entre papeles, como entrelazada en todas esas maravillas que se están haciendo, llámese un gran evento, una obra de teatro, un concierto, no sé. A veces eventos que sirven para satisfacer necesidades de las personas, necesidades académicas, matrimoniales, parentales, de salud, necesidades sociales. Y la palabra de la cruz llega por allá como algo que adorna el postre, como la cereza, pero el postre es de este tamaño y la cereza es de este. Pero finalmente se trata es de la palabra de la cruz. Ahora, distinto es que yo genere oportunidades para presentar la palabra de la cruz. Entonces, en ese orden de ideas, pues, qué bueno hacer una cena en mi casa e invitar personas. Qué bueno yo prestar servicios voluntarios con mi profesión, con mi arte, ofrecer a personas que necesitan algo que yo tengo, ayudarlos con eso, o que lo hagamos juntos como iglesia, en fin. Generar oportunidades está bien, pero no debemos derramar toda nuestra capacidad y nuestros recursos y nuestra energía en las ramas, en lo externo a la palabra de la cruz. Y esto es muy importante, amados, porque Pablo está siendo muy claro y él está diciendo, miren, la palabra de la cruz para el que se pierde es locura. Es decir, no luchemos con eso, no nos avergoncemos, porque la palabra de la cruz es una palabra que va a ser criticada, va a ser rechazada, se van a burlar de nosotros, nos van a señalar y todo eso. Y eso quiere decir que estamos predicando la palabra de la cruz adecuadamente. Pero también resulta que la palabra de la cruz a los que son llamados, tanto judíos como griegos, esto nos habla de esos dos contextos que había en esta época, que en esta época sería como hablar más de griegos. Hay unos que están llamados, hay unos que ya Dios tiene allí para salvar. Y es nuestro deber exponer la palabra de la cruz para que ellos despierten, para que ellos se queden pensando, para que ellos sepan que hay una esperanza, aunque sea una palabra que para el mundo es ridícula, porque claramente en el versículo 21 del capítulo 1 dice, porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. La necedad de la predicación. ¿Cuántos estamos dispuestos a la necedad de la predicación? ¿Cuántos estamos dispuestos a que nos digan con ese cuento tan raro? Pues esa es la idea, que la gente se salve así, con este cuento tan raro, con la necedad de la predicación. Es lo que tenemos que hacer. Y esa necedad de la predicación va de la mano con lo que está en el capítulo 2, versículo 4. Ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Y tú cómo demuestras el Espíritu de Dios y cómo demuestras poder? Cuando oras por alguien, cuando oras por un enfermo, cuando oras por alguien que tiene una necesidad y le dices, puedo orar por ti. Y es posible que los resultados se vean hoy o mañana o la semana entrante. Cuando tú abrazas a alguien o cuando le dices,
podemos hablar, te puedo acompañar, necesitas que te ayude en algo, pero que haya esa oportunidad para que nosotros hagamos una demostración de poder y una demostración del Espíritu. Y ya la palabra nos dice, tú no necesitas dar un mensaje con palabras persuasivas. Y esto es muy importante porque tenemos que dejar de pensar que entonces por eso es el pastor el que tiene que predicar el evangelio y yo detrás. Tenemos que dejar de pensar que los que son de la iglesia profesionales, bien leídos, bien hablados, son los que deben presentar el evangelio y los demás no. Tenemos que dejar de pensar que lo deben presentar los más jóvenes, que lo deben presentar los que tengan mejor apariencia, que vistan mejor. El evangelio lo tenemos que presentar todos, desde la posición en la que el Señor nos ha colocado. Él nos ha dado un escenario en el cual nos podemos mover. Él, por ejemplo, le dio a Jacqueline el escenario de la psicología, entonces ella como psicóloga ya tiene una oportunidad, la aprovecha, ya tiene un escenario, lo aprovecha. Pero también tiene el escenario de que es vecina de un sector, de que es habitante de un municipio, como cada uno de nosotros. Tenemos el escenario de que somos primos de alguien, sobrinos de alguien, nietos de alguien, hijos de alguien, esposos de alguien, porque también está el caso de aquellos que su cónyuge todavía no conoce el evangelio. En fin, nosotros hemos sido puestos en alguna posición, en alguna situación, en algún escenario, y es necesario que ahí demostremos el espíritu y que demostremos poder. ¿Quién se tiene que encargar de que funcione? El espíritu. Yo no me encargo de que funcione. Yo me encargo de presentarlo. Yo aprovecho la oportunidad, oro, hablo, expongo, manifiesto, pero finalmente el Espíritu de Dios es el que tiene la responsabilidad y la carga de que funcione. Y si aparentemente no funciona, no debo angustiarme. Yo hice lo que tenía que hacer. Recordemos que la Escritura dice que el sembrador salió a sembrar. Y no dice, el sembrador fue y miró cuál era la tierra fértil. Y el sembrador salió y calculó que la semilla no cayera en el camino, que no cayera entre piedras, ni cayera entre espinos. Eso no dice la Biblia. La Biblia dice, el sembrador salió a sembrar. Y tenemos al Espíritu de Dios para lograr esto, amados. Tenemos al Espíritu de Dios. No necesitamos más. No tengo que inventarme la superestrategia, planear el superdiscurso, no. Yo solo tengo que hablar. Yo solo tengo que contar la historia y explicar que Jesús fue a la cruz en mi lugar y que hizo algo sobrenatural y algo sorprendente para que yo pueda tener esperanza, para que yo pueda tener vida eterna, para que yo pueda nacer de nuevo, para que yo pueda ser una persona diferente, para que yo pueda experimentar el reino de Dios. Si tú quieres ayudar a las personas, dándoles pan, dándoles vestido, dándoles tu mano en una necesidad, debes hacerlo, pero no lo hagas escondiendo el evangelio. Tienes que hacerlo presentando el evangelio. Si no presentamos la palabra de la cruz, si no presentamos el mensaje de la cruz, no estamos haciendo nada. Y estos esfuerzos no son absolutamente nada, porque los que no tienen ninguna esperanza que ofrecer están haciendo ayuda social, están dando plata, están dando vestido, están dando vivienda, están haciendo de todo, pero no tienen la palabra de la cruz. Solamente están llenando la boca por un momento a las personas. Solamente están entregando un pan al hambriento que los satisface por un día, y ni siquiera por un día, sino por una parte de un día. Esto es en lo que nosotros tenemos que enfocarnos. Tenemos al Espíritu de Dios. No nos vamos a fiar de que fuimos formados por Pablo, por Apolos o por Cefas para decir, es que los de Pablo, los de Apolos, los de Cefas, es que como yo no soy de este, sino que soy de aquel. No. Somos de Cristo
y el Espíritu de Cristo está en nosotros. Ya no tenemos disculpas. Tenemos que empezar a presentar la palabra de la cruz. Además, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. No tenemos que hacer nada más. Recordemos que también se nos habla de que nosotros como llamados, dice en el verso 26 del capítulo 1, pues considerad, hermanos, vuestro llamamiento. Todos los que están aquí conectados y con seguridad la mayoría de los que después vean este video, todos hemos sido llamados por Él y casi todos reunimos estas características. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Entonces, ese cuento de que es que si yo tuviera plata como aquel, es que si yo tuviera los títulos profesionales de aquel, es que si yo tuviera las amistades de aquel otro, yo llevaría la palabra de la cruz. No, no se trata de eso. Se trata de que tú tienes lo único que necesitas, o más bien, tienes al único que necesitas, y se llama el Espíritu Santo de Dios. No podemos seguir menospreciando al Espíritu Santo que tenemos dentro de nosotros, porque lo hemos menospreciado. Lo hemos menospreciado cuando no presentamos la palabra de la cruz, cuando no oramos por una persona, cuando no le mandamos un versículo por WhatsApp, cuando no usamos nuestras redes sociales para mostrar el reino que hay en nosotros, menospreciamos al Espíritu de Dios y no podemos seguir menospreciando al Espíritu porque se trata de Él y no de mis recursos, no de mis oportunidades, no de mis cualidades o de mis defectos. Y claramente dice acá, no hubo en medio de nosotros sabios conforme a la carne, ni poderosos, ni nobles, sino que miren lo que hizo Dios, verso 27. Escogió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios, lo que no es, para anular lo que es. Eso es lo que Él ha hecho. No, es que usted no se imagina, todos mis vecinos son súper educados, mis vecinos son profesores universitarios, mi jefe tiene 3 doctorados, mis primos son de mucha plata, yo no les hace nada, nada les hace falta en la vida. Bueno, usted puede inventarse todo lo que quiera y de alguna manera usted está diciendo, es que yo en comparación con ellos, yo soy vil, soy menospreciado, soy débil, soy poca cosa, no tengo su lenguaje, no soy de su estrato social. Pues le tengo una excelente noticia, de eso se trata, porque Dios escogió lo vil, lo despreciado, lo débil, lo que no es, para anular lo que es. Y ahí es donde nosotros le demostramos al mundo que hay un Dios poderoso, que tiene recursos ilimitados, y que ha hecho algo que es un misterio, que es un milagro, y es que su Espíritu está en mí y se manifiesta a través de mí. Es así como funciona, amados. Es así como funciona. Y Él nos ha dado una promesa y quiero que nos quedemos con esta promesa en esta noche. Cosa que ojo no vio, ni oído oyó, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Si usted ama al Señor, Él ha preparado esto para usted y Él lo va a poner en tu lengua, en tu boca, en tus labios, lo va a poner para que lo sueltes, porque es por lo que hablamos. Recordemos que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, ¿saben qué es lo que está pasando? Que estamos llenando nuestro corazón del mundo y por eso nos sentimos insuficientes. Porque el mundo es insuficiente y seguramente muchos de nosotros
en el sistema del mundo somos insuficientes. Yo en el sistema del mundo me siento insuficiente. Algunos lo saben, no es algo que yo mencione mucho, pero yo siempre pensé, qué bueno haber tenido una segunda carrera, qué bueno haber hecho un posgrado, una maestría, qué bueno haber sido profesor universitario. Siempre quise ser profesor universitario. No, en el sistema del mundo no califico, no soy de ese nivel ni siquiera, o sea, yo ni siquiera tengo el nivel para ser profesor en una universidad, ni en un colegio, ni en una escuela, porque tampoco tengo formación de magisterio ni nada de eso. Y si yo me comparo con el sistema de este mundo, soy un profesional del montón en mi gremio. No soy sobresaliente, no soy emprendedor en mi carrera, nada. Por ejemplo, la licenciatura que tengo en teología no es de una universidad cristiana reconocida, como el Seminario Bíblico de Colombia o como la Universidad Bautista que hay en Cali. No, es una universidad cristiana que no es sobresaliente ni tiene ningún reconocimiento especial. Pero esas cosas son bajo el sistema del mundo, bajo el sistema de lo terrenal. Pero yo estoy muy contento porque el espíritu que hay dentro de mí es el espíritu eterno. Es el espíritu más fuerte, más grande y maravilloso del universo. Es el espíritu mismo del Dios viviente, creador de los cielos y de la tierra. Y ese espíritu, que es el espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos, está en mí. ¿Acaso necesito algo más que ese espíritu? No necesito algo más que ese espíritu. Todas las demás cosas son herramientas que Dios me permite tener. Yo pasé por un proceso personal hace años en que mis grandes sueños eran sueños fundamentados en las cosas de la tierra, donde yo quería tener el título de tal universidad o de tal ministerio o la influencia de tal organización internacional o el aval de tal movimiento internacional. Y esas eran las cosas que yo quería y que yo sentía que el día que las tuviera, yo sería un ministro del evangelio exitoso, reconocido y que podría hacer una gran labor para el reino de Dios y honrar al Señor y gloria a Dios, aleluya, y toda la carreta, cuando finalmente todo eso era simplemente para llenar vacíos de la carne, hasta que empecé a tener una verdadera relación con el Espíritu Santo y poco a poco el Espíritu Santo fue trabajando en mí, fue trabajando en mí. Y cualquiera de ustedes, los que están conectados, a ver, yo miro quiénes están conectados. De todos los que están aquí conectados, que yo sepa, ninguno tiene título de pastor o misionero. Pero créame que cualquiera de los que están aquí conectados, al tener el mismo espíritu que yo tengo, vamos con el mismo poder y el mismo respaldo de Dios para llevarle la palabra de la cruz a un mundo que se pierde, a un mundo que la necesita. Distinto es la responsabilidad que Dios nos da a cada uno en la iglesia, la función que tengamos que cumplir dentro de la familia de la fe. Pero el poder de dar vida, el poder de traer esperanza, incluso de traer transformación, no es exclusivo de mi persona porque yo sea un pastor, no es exclusivo de mi esposa porque sea una pastora, no es exclusivo de ninguno de los que estamos acá. Es exclusivo del Espíritu Santo y a Él le place usarnos, a Él le place estar dentro de nosotros y anhela celosamente a cada uno. El mismo celo, amor y pasión por una comunión que tiene por Ana Grey, por Juan Esteban, por Doña Ana, por Cris, por Quique, por Hadassah, por mi esposa, es la misma que tiene por mí, por todos, por todos. Son las mismas aguas para todos nosotros. Es la misma fuente de agua viva, es el mismo manantial, es el mismo río de vida para todos nosotros. Entonces, amados, ya no hay disculpa, ya no la hay. Necesitamos andar en el Espíritu para que todo esto se manifieste
en nosotros. Tenemos que andar en el Espíritu para que todo esto se manifieste en nosotros. Simplemente que su gracia es multiforme y Él usará una forma con Juan Esteban, otra forma con Ana Gray, otra forma con Jacqueline, otra forma con Daniela, porque Él es creativo, porque su gracia es multiforme, porque Él es eterno, porque su amor es eterno, es incontenible y no podemos limitarlo. Y Él verá si quiere usar una predicación, si quiere utilizar la mesa de mi casa con un café y una Biblia abierta, si quiere utilizar la oración de doña Ana, si quiere utilizar la intercesión de mi esposa, Él verá qué va a hacer para traer salvación a esta tierra. Pero enfoquémonos en Él, porque si lo miramos a Él, nosotros veremos en Él el espejo, nos veremos a nosotros, pero con el reflejo que Él quiere de Él en nosotros, ¿sí? Yo tengo es que mirarlo a Él, no a mí, a Él, en todo tiempo, a Él. Y es un trabajo diario, como dice la palabra de Dios, no que lo haya alcanzado ya, pero una cosa hago, prosigo a la meta. Yo tengo que proseguir a la meta, mi esposa tiene que proseguir a la meta. El que esté ahí conectado, el que sea más antiguo en la fe, tendrá que seguir prosiguiendo hacia la meta. Suena un poco redundante, seguir prosiguiendo. Pero hay que proseguir a la meta. Yo un día a la vez tengo que enfocarme en Él, un día a la vez. Dame hoy el pan de cada día, Señor. Dame hoy el pan de revelación, el pan de identidad, el pan de provisión económica, el pan de salud. El pan de cada día, dámelo hoy, por favor, Señor. Un día a la vez, un día a la vez, porque cada día tiene su propio afán y cada día hay algo que yo tendré que lidiar contra la carne. Y todos esos vacíos humanos vienen y se manifiestan una y otra vez. Y todos esos anhelos que no son del espíritu se manifiestan una y otra vez. Y todos esos defectos de carácter que vuelven y salen un día sí, otro día no, eso toda la vida vamos a tener que estar ahí. Un día a la vez, andando en el espíritu, porque recordemos que en la carta a los Gálatas está escrito que andemos en el espíritu y de esa forma no vamos a satisfacer los deseos de la carne. Y no es algo que se hace una vez, ni es una batalla que se gana una vez y para siempre. Es una batalla de hoy, de mañana, de pasado mañana. Si yo ando hoy en el espíritu que está en mí quiere que yo sea testigo. Y esto es una revelación grande. Usted quiere saber qué tanto está en el espíritu. Examínese qué tantas ganas tiene de ser testigo de Cristo. Y no es que esto sea todo el parámetro, porque pues esto reúne muchas cosas, ¿cierto? Pero una buena pregunta para hacernos, teniendo en cuenta esta temporada y lo que hemos celebrado y lo que hemos hablado es, ¿qué tantas ganas tengo yo de ser testigo? ¿Qué tanto estoy aprovechando yo mi vida para ser testigo? Recuerde que estamos en la época que tenemos más recursos y más oportunidades. Tenemos los estados de WhatsApp, tenemos las redes sociales, tenemos cosas como esta tarjeta que algunos lo conocen como el cubo, pero esta no es el cubo. Hay gente creativa, entonces ya no necesito el cubo, sino que es una tarjeta que yo la voy doblando, ¿cierto? Y la voy moviendo y me permite evangelizar. Y entonces también tengo detrás de mi celular este adhesivo, que son los 3 círculos. Y yo trato de tener todo a la mano, como dice un amigo mío de CMC, tiene más trucos que sombrero de mago. Pero la idea es que nosotros vivamos de esta forma. Y estas son cosas sencillas y el Señor a cada uno le da creatividad y le da oportunidades para que usemos todos los recursos. Hace poco estuve en una capacitación, varios de ustedes saben que Josué estuvo ahí conmigo
Y nos enseñaron una manera de contar el testimonio que es tan fácil que me dio hasta vergüenza. Vergüenza de cómo es que no lo había hecho o por qué no lo había pensado, ¿cierto? Y nos enredamos tanto. Y entonces supongamos que estamos ahí conversando con una persona en una fila, en una cafetería o no sé, y simplemente le decimos a la persona, ¿puedo hacerle una pregunta? Y generalmente en nuestra cultura la mayoría nos van a decir, sí, claro, bien pueda. ¿Qué sería? Y la pregunta es, ¿qué es lo más sorprendente que le ha pasado a usted en su vida? Y créanme, amados, que esa pregunta abre el escenario, abre el telón. Y esa persona le va a contar alguna historia, su graduación, su matrimonio, su primer hijo, lo que sea, que entró a Estados Unidos por el hueco, que cuando salió de la cárcel, que cuando se ganó la lotería, el chance, que cuando compró el primer carro, en fin, no sé. Esa persona te va a contestar algo y te va a decir, no, pues para mí lo más impresionante de mi vida fue tal cosa. Y ahí tiene usted la mejor oportunidad de su vida para decirle, pues yo le cuento que lo más impresionante en mi vida fue ser salvado por Jesús. Ya usted verá cómo lo expresa, ser salvado por Jesús, tener a Cristo, conocer la palabra, entrar al reino de Dios, en fin, ahí usted puede hablar y créame que esa persona solo por decencia lo escuchará por lo menos un minuto. Y usted tiene un minuto, tiene mínimo 60 segundos para explicarle cómo era su vida antes, por qué llegó Cristo a su vida y cómo es su vida ahora. Y antes de despedirse, usted podrá decirle, si usted quiere saber más o quisiera vivir lo mismo, este es mi teléfono. O le regalo, bueno, no una de estas, pero le regalo este folletico en caso de que mantengamos unos folleticos de evangelismo. O que usted diseñe su propio folleto, su propio afichito, lo imprima y le dice, le regalo esto. Amados, hay tanto para hacer y para sembrar la semilla. Pero vuelvo y les digo, tenemos lo más importante y es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no vino para que nosotros sigamos haciendo lo que en algún momento la mayoría hemos hecho, chicanear con los dones del Espíritu Santo. Él no vino para que nosotros nos hagamos un nombre, porque tenemos estos dones o aquellos o este ministerio, no. Él ocupa un espacio en nosotros, nos ocupa a plenitud, ocupa nuestras vidas para que seamos testigos. Eso es lo que el Espíritu de Dios quiere hacer con nosotros. Y tenemos que honrarlo. Y tenemos que aprovechar ese sello. Porque el día que decimos soy de Apolos, soy de Cefas, soy de Pablo, como lo leímos en el capítulo 1, versículo 12, el día que pensamos así, estamos deshonrando al Espíritu de Dios y nos estamos limitando, porque lo que estamos diciendo es, yo hago esto porque soy de acá o porque se lo aprendí al pastor tal o al profeta tal o al apóstol tal y estoy limitando al Espíritu de Dios. Yo no puedo seguir diciendo, es que yo ya no lo hago así porque soy de esta iglesia o porque aprendí en tal otra o porque estudié en tal seminario, no. Tenemos que renunciar a eso, amar a la familia, a la fe en la que estamos, porque eso tiene un propósito específico. Estar en esta casa ministerial tiene un propósito, pero para honrar al Espíritu Santo y para ser testigos, que no nos determine lo terrenal. Nos tiene que determinar el Espíritu que está dentro de nosotros y tampoco nos va a determinar lo que no tenemos. Es que no tengo folletos, es que no tengo evangelios de Juan, es que no tengo Biblias para regalar, es que no tengo plata para invitar a mi vecino a tomar tinto en la casa, es que me falta aquello, es que no tengo don de sanidad, es que no sé profetizar. Por favor, deje de pensar en lo que no tiene y enfóquese en lo que tiene. Usted y yo tenemos al espíritu de la promesa, al espíritu de vida, al espíritu de poder, de amor
y de dominio propio, para gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén, amén. 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 Amén, amén. No sé si alguien quiera expresar algo. Amén, amén. ¿Alguien quiere expresar algo, preguntar algo? Escuchamos. Como dicen los profes, o así de claro quedó el tema, que nadie tiene preguntas. Esperemos que sí. Bueno, amados, entonces no siendo más, aquí quedamos, aquí dejamos esta inquietud, sembramos esta inquietud. Vamos a estar prontamente retomando el programa del discipulado. Ah, bueno, por ahí alguien levantó la mano. A ver, Susi. Soy la mamá de Susi. A ver, mamá de Susi. Bueno, no, yo con esta palabra recordaba algo que en su momento pues me ayudó mucho para ser capaz como de hablar y de compartir y definitivamente es tener claro que el Espíritu Santo se encarga. Eh, pero tenemos que empezar por abrir nuestra boca. O sea, para mí fue muy revelador eso y la prédica que después de que mi papá murió fue también pues muy reveladora en ese sentido y era lo que veíamos ahora en la palabra de los llamados. Tenemos que abrir nuestra boca para que los que están dormidos y han sido llamados puedan despertar. El Espíritu Santo se encargará de eso, pero literal esa escena que tanto nos muestra el Señor en su palabra en diferentes episodios del tema de pescar, pues es que el mar está lleno de pescados, pero si uno no va y se acerca e intenta pescar, pues el pescado no va a salir volando hasta la silla en la que uno está sentado, o sea, tenemos una labor y pues es real, es que esta sea una oportunidad para estar delante del Señor, pedirle perdón por cuántas veces nos hemos quedado callados. Y es hora de despertar, pues bendito, alabado sea el Padre, definitivamente como dice en su palabra. Él es bueno y para siempre su misericordia. Y hoy tenemos la oportunidad de ser despertados nuevamente, recordar qué tan importante es eh, que conocemos la verdad, ¿cierto? Y que no nos podemos quedar callados, simplemente hablemos, eh, compartamos, digamos, y ya, algo sucederá, tal vez otra vez a través de nosotros, tal vez preparamos el camino para otro, no sé, pero pues realmente eh, a mí pues como estas últimas precas sí me ha movido mucho el tema. En algún momento compartí mucho, después me relajé, pero no, o sea, esto no es de que, ay, sí, es que hubo una época en que compartí mucho y ay, ya hice lo que tenía que hacer. No, pues es que desde que tengamos vida, desde que estemos respirando, tenemos que hacerlo. O sea, yo hoy me pude haber comido la mega bandeja y la mazamorra y llenarme y quedaras súper saciado y ya mañana va a tener otra vez hambre. Quiere decir que porque almorcé un día, ya con ese almuerzo va a tener para un mes, para un año. Y pues yo digo que definitivamente esto es lo mismo que nos pasa a nosotros como hijos, como sacerdotes, o sea, no, ya nos tenemos pues que despertar y ser oportunos, inoportunos, o sea, según a estar andando en el Espíritu, el Señor nos mostrará cómo debemos actuar. Eh, a mí me pasó algo en estos días y no tuve una respuesta, pues de entrada lo cuento, o sea, como que la persona me dijera algo, hubo un milagro, no, nada. Ah, pero yo abrí la boca, yo no sé, el Señor verá cuando acompañé a mi mamá para que la mutilaran.
El muchacho hizo todo su labor, su trabajo, yo no tenía ninguna intención de decir nada, no, nada. Pero cuando estaba terminando con mi mamá, el otro que trabajaba ahí con él lo saludó, le dijo, fulanito, ¿qué más? ¿Cómo estás? Y este hombre se regó a decirle mal, lo peor, estoy en la inmunda, o sea, le dijo así pues como toda la retahíla de él, y pues como él estaba mutilando a mi mamá, se le veía su diadema de lado a lado. Ya antes de sentarse le había dicho, acabo de salir, entonces bueno, tal cosa, como medio le dijo por qué estábamos ahí. Yo no me quedé callada, yo no estaba, él no estaba hablando conmigo, yo no fui la que le pregunté. Y le dije, vea, qué pena que me meta en la conversación de ustedes dos. O sea, pero lo que yo sentí, el fuego, qué pena, ahí fui inoportuna, pero era o ser inoportuna o de desobedecer al Espíritu Santo, porque lo que yo sentí fue, no me puede quedar callada. Yo, joven, vea, el Señor es bueno y para siempre es su misericordia, y usted hoy está vivo y respirando. Y ahí está, mutilando a mi mamá, una mujer que hace tantos días le quitaron un tumor de la cabeza, pudo quedar inválida, paralizada, muerta, y aquí está, y usted le está cortando el cabello. Vea, yo no sé usted por lo que está pasando, pero por lo que le esté pasando, no es más grande que el Padre Eterno, que el Creador de este mundo, de esta tierra, de nosotros mismos. Y yo no le hablo de religión, le hablo de que vaya a la presencia en su intimidad, hable con Dios, dígale todo eso que siente por todo lo que le está pasando y pídale ayuda. Como él estaba motilando ahí a mi mamá, él se quedó callado y él apenas asentaba, él no me dijo amén, gracias, amén, hermana. Él no, a mí no me dijo nada, tampoco me trató mal y se quedó callado y escuchó. ¿Qué habrá pasado con él? No tengo ni idea. Pero por lo menos yo salí tranquila de ahí sabiendo que una persona que, o sea, es que en serio, él dijo de todo, de lo peor del mundo que estaba, pero mal llevado en la inmunda. O sea, le dejé un mensaje de esperanza, le recordé que había un Dios. Bendito alabado sea el Señor. Espero que eso haya generado algo en él y tal vez preparado el camino para alguien más, pero no nos vayamos a la cama sabiendo que pudimos haber dicho o hecho algo por alguien. Definitivamente estamos en los últimos tiempos. Y también otra cosa que tú decías ahorita y a mí me fortalece y me llena como de avivamiento, un día a la vez. O sea, no es sentir esa carga, uy, no es que mañana tengo que salir y tengo que tocar la puerta de toda la unidad, tengo que ayudar a salvar a 100 personas, ¿no? Un día a la vez, atentos a qué puedo hacer en ese día que tengo vida y salud. Bueno, eso era todo. Uy, wow. Amén. Un día a la Amén. vez. Amén. Y a veces ganar una Amén, persona amén. tomará Amén, varios días. amén. Amén. Porque no siempre vamos a tener la oportunidad de exponer bien el Evangelio en una sola conversación. Pero el Espíritu nos ayuda y nos da la oportunidad de hablar con personas. A veces hay gente, pues, que toca tener un vínculo con la persona durante unos meses, un año, tal vez un vecino, un compañero de trabajo, pero que la gente sepa con quién está tratando, que la gente sepa que somos hijos de Dios, que la gente sepa que tenemos una esperanza, que la gente sepa nosotros por lo menos qué identidad espiritual tenemos. Y eso ya es mucho, porque en algún momento ellos van a contar con nosotros. Y nosotros, pues, cada que tengamos oportunidad en esas interacciones con los vecinos, con el de la tienda, con el vigilante, con el compañero de trabajo, siempre entregar una palabra. Recordemos que la oportunidad más importante es mencionar la palabra de la cruz, presentar a Cristo. En Hechos capítulo 8 dice, y Felipe les predicaba a Cristo. Listo, es clave que nosotros presentemos a Cristo.
Cuando nosotros presentamos a Cristo, algo sobrenatural sucede. El Espíritu es el que se va a mover ahí. Pero presentemos a Cristo, una enseñanza de Cristo, una palabra que haga que la mirada de las personas se oriente en Cristo, que pongan su esperanza en Cristo. Tratemos de ser lo más enfáticos posible en presentar a Cristo, en presentar la palabra de la cruz. Bueno, voy a parar aquí la grabación y vamos a escuchar más.